Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy tenemos este espacio dedicado para hablar del virus Zika. A mi lado el doctor Julio Castro. Bienvenido, doctor, internista e infectólogo. Hemos tenido oportunidad de conversar en las distintas conferencias que ha estado dando por todo el país, pero en este momento sigamos aclarando dudas acerca del Zika. Todos los días recibimos información al respecto. Hoy, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hablaba de descartar la leche materna como riesgo para el contagio de Zika en el caso de las mujeres embarazadas. De igual forma, se espera una reunión en la sede de la Organización Panamericana de la Salud para este miércoles para seguir desarrollando investigación al respecto. Pero usted lo decía, doctor, nunca le hemos ganado la batalla al zancudo y pareciera que va a un paso por delante de nosotros. ¿Por qué? Fíjate, el propio virus tiene una condición biológica que es que va mejorando su naturaleza a medida que va pasando el tiempo, se hace resistente a los antimosquitos, se adapta a un mejor ambiente, se adapta al calor, al calentamiento global, vive en aguas donde antes no vivía, antes era exclusivo de aguas blancas, ya sabemos que la Aedes puede vivir en aguas no tan blancas y puede colonizar la periferia de los domicilios en aguas que se quedan reposadas, que son aguas grises que llamamos nosotros. Entonces el mosquito ciertamente ha ido mejorando, pero nosotros no hemos mejorado a la velocidad que él mejora, y eso hace que hemos como estado atrás de la batalla contra el mosquito de hace muchos años. Y es un mosquito multitasking, ¿no? Que puede transmitir una cantidad de virus y que al final nosotros somos la parte más débil de esta historia. Conociéndolo, doctor, en cuanto a las horas donde sale a comer el zancudo, pudiéramos quizás no coincidir con él y de alguna manera lograr convivir de manera de que él está aquí en este ambiente tropical y nosotros también, pero no nos enfermemos. Sí, fíjate, uno de los elementos principales es conocer la biología del vector y tener medidas de políticas públicas que afecten específicamente la vida del vector. Por ejemplo, el vector se alimenta fundamentalmente a la hora del cambio de luz de la madrugada de la mañana y menos en la tarde. Entonces, si a esa hora tú mantienes a la gente en un escenario donde tenga menos probabilidad de picadura de mosquito, va a disminuir la cantidad de transmisión. Por ejemplo, las madres embarazadas, manténlas a esa hora preferentemente bajo mosquitero o con tela metálica, puerta cerrada o aire acondicionado, o todas. O sea, eso hace que disminuya de una manera muy importante. La larva, en lo que se produce en la superficie del agua, la larva, cuando el mosquito pone el huevo en la superficie del agua, el huevo se hunde y viene levantando por un diferencial de temperatura y de oxígeno. Si tú el agua la tapas, por eso viene el tema de la tapa, para que la gente lo entienda, y no tiene luz, no se va a formar la larva, entonces ni se va a poner el huevo. Entonces son cosas que, conociendo la naturaleza de la biología del mosquito, hace que él sea menos eficiente. Por ejemplo, si tú utilizas algunos productos como aceite, por ejemplo, puede ser aceite de comer, que crea una película en la superficie del agua, es como si el agua estuviera tapada y evita que el ciclo se vaya produciendo. Entonces todas esas cosas... Cortas el ciclo allí y no sale. Si tú mueves el agua, tú agarras el agua y la trasegas a los 3 días, evitas que las larvas se produzcan. Simplemente mover el agua de un sitio para otro, en especial en este momento que hay un déficit de agua terrible en el país. Esas cosas que son simples, no necesitas ser de la NASA para hacer esas medidas, pero esas medidas tienen que comunicarse. Si tú no tienes una comunicación eficiente entre quienes tienen los conocimientos y el público, bueno, el conocimiento no se distribuye. Cerrar esa brecha, absolutamente, educar a la comunidad y que la comunidad también se comprometa. Usted también lo decía y lo cito porque me gustó mucho esa cita: combatir al zancudo como si fuera el diablo. Así es. Yo creo que la responsabilidad de los gobiernos en sus diferentes escalas llega hasta la puerta de la casa, porque es muy difícil que la función del gobierno pase de la casa para adentro. Si tú haces todo lo que tienes que hacer de la puerta afuera, que no lo estamos haciendo, y además de eso no lo hacemos de la puerta para adentro, y eso implica a los ciudadanos, los reservorios, los cuidas, los cauchos, las bromelias, y eso contra el vector, vamos a seguir perdiendo contra el mosquito históricamente. Y eso es educación, eso es el punto central. Hablando de la comunidad, nos escriben en @NoticieroBB, en Twitter, nos pregunta Is de Pire: algunas personas no presentan síntomas de virus Zika, ¿cómo saber que lo tuve? No hay forma de saberlo. De cada 10 personas que tienen el virus en su sangre, solamente 3 tienen síntomas. Hay 7 personas que tienen virus en su sangre y por tanto lo pueden estar transmitiendo y no hay ninguna forma de saberlo. Hay pruebas muy sofisticadas virológicas, pero si el paciente no tiene síntomas, no puede estar tomándole muestra a todo el país al mismo tiempo. Entonces,
Por eso es el riesgo de la transmisión para las madres que están embarazadas. Eso es parte de la complejidad de este virus en específico. Karen Pérez, después del Zika, ¿cuánto debo esperar para poder donar sangre? Se la vi en Twitter, te la hicieron desde temprano. Para dengue y para Zika, por lo menos un mes a mes y medio. Entonces, las personas que saben que tienen síntomas, cuadros febriles, los bancos de sangre la mantienen en stand-by, un mes, mes y medio, pero la mayoría de las veces se descartan porque el riesgo de transmisión sigue estando allí. Entonces, la recomendación es por lo menos un mes, 2 meses, no vaya a donar sangre porque no tiene sentido. ¿La falta de reposo aumenta las complicaciones? En el caso de Zika no, la verdad. Es una enfermedad banal, la verdad. 2, 3 días con fiebre y se sobrepasa, pero para las otras, dengue y chikungunya, el reposo sí es importante. Entonces, como los primeros días no sabemos cuál es cuál, la recomendación es que mantenga un reposo por 48, 72 horas y posteriormente con los exámenes y el examen médico sabes qué fue. ¿Por qué a un paciente y a otro no le puede dar Guillain-Barré? No lo sabemos, no tenemos una forma exacta de predecir a quién al que le dio Zika, quién le va a dar Guillain-Barré y quién no. Sí sabemos que, por ejemplo, es muy poco probable en los niños, o sea, a medida que va aumentando la probabilidad de Guillain-Barré va aumentando y aumenta más en las personas mayores de 55 años. Entonces, es el único determinante que tenemos más o menos claro, pero en el momento que tienes la fiebre de Zika, no podemos saber quién va a tener y quién no va a tener Guillain-Barré. En el caso de Zika, es igual que en el dengue, ¿se puede tomar solo acetaminofén? Preferiblemente, recomendamos que solamente tomemos acetaminofén por el riesgo de que tengas dengue. Y como es una enfermedad febril que no tenemos la forma de hacer diagnóstico, al principio no tenemos una forma clara de definirlo, por lo tanto, solo acetaminofén. ¿Se detecta con un examen de sangre? Hay pruebas virológicas complejas que sí lo pueden detectar, pero solamente los primeros 2 días de la enfermedad, los primeros 3 días, que es el momento que tú tienes virus en tu sangre. Posteriormente, el virus ya se aplaca y no hay forma de detectarlo. Me preocupa, doctor, que cuando veo las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, incluso en una rueda de prensa reciente en Río de Janeiro, hablaba que más allá de mejorar la situación, iba a empeorar. Y ellos que tienen como todas las herramientas, como todo el conocimiento, que digan esto, evidentemente a uno lo llena de mucha ansiedad. ¿Por qué hacen esas declaraciones? Fíjate, eso lo sabemos del conocimiento epidemiológico que tenemos en la enfermedad. Como les expliqué cuando estuvimos en la semana pasada en la universidad, estamos en la fase expansiva de la epidemia. ¿Qué significa eso? Que va subiendo muy rápidamente. Todas las epidemias tienen una fase expansiva, una fase de estabilización y una fase de disminución. Estamos en el primer tercio, no hemos llegado a la fase de estabilización. Cuando vemos a América, cuando vemos a Venezuela también. Entonces, cuando tú tienes esa perspectiva, sabes que vienen más pacientes, más casos de microcefalia y más Guillain-Barré. Y eso va a durar por lo menos 20 o 30 semanas más. O sea, por lo menos 10 a 15 semanas hasta estabilidad y posteriormente, a pesar de que hayan menos casos nuevos, sigues teniendo casos. Entonces, no, digamos, es fácilmente predecible que lo que viene en América es que estamos todavía en el inicio. O sea, si la gente va para el Pico Naiguatá, estamos empezando todavía por Sabasnieves y la gente que va para el Ávila conoce eso. Estamos en la primera fase de la Y ya nos está empezando a faltar el aire. Así es. ¿Qué problema? Además que una de las recomendaciones es no viajar a lugares de riesgo, pero nosotros estamos en uno. En ese sentido, ¿qué le recomienda usted a sus pacientes? Mi gran preocupación son las mujeres embarazadas, porque la enfermedad en la gente normal no es muy importante. Las mujeres embarazadas tienen que hacer un esfuerzo muy importante por evitar estar en contacto con gente que conozcan que tenga cuadros febriles. Y eso es fundamental. No vaya a visitar familiares que tienen fiebre en el interior o vecino. Manténgase prevenida de ser picada por mosquitos o tener contagio de enfermedad febril, porque no sabemos el riesgo. Una vez que tienes contacto con el virus, la probabilidad de producir la microcefalia. Y viceversa, que no la vayan a visitar a ella. Exactamente. Entonces, no es algo de que no lo quieren recibir, es que es una medida de prevención. Que le escriban por el teléfono, por Twitter, que le escriban por WhatsApp o que la llamen por teléfono, que no hay riesgo de contagio de esa manera. Pero las mujeres embarazadas sí es un capítulo aparte. El resto de las personas, bueno, tienen que tener su vida normal. Otro de los capítulos, los 14 casos que ya tenemos vinculados a transmisión sexual. En Estados Unidos, hasta ahora investigando los posibles casos, no hay confirmación, pero sí el Centro de Control de Enfermedades ha recomendado abstenerse, cosa que preocupa y parece casi imposible, pero también el tema de las relaciones con protección, el uso de preservativo. Hasta el Papa Francisco se ha pronunciado al respecto que la Iglesia Católica pudiera acceder por el tema de contagio de virus Zika. A mí, insisto,
creo que es como cuando comparas 1,5 millones de casos en Brasil, de los cuales el 99% son vectoriales. La transmisión sexual no es la que me preocupa, con la exclusiva excepción de la mujer embarazada. O sea, una mujer embarazada que esté en un sitio donde ha habido Zika a su alrededor, nuestra recomendación es que su pareja, si tiene actividad sexual, tenga actividad sexual protegida o se abstenga, porque hay riesgo de transmisión por esa vía. Entonces, y esa persona pudiera estar asintomática. Así, si pudiera. Entonces, la recomendación termina siendo universal. O sea, no viaje a zonas donde hay virus, evite tener contacto sexual con su pareja que eventualmente puede estar infectada. Entonces, esa recomendación en esa área, por las consecuencias que tiene, es más importante. Pero de en adelante, digamos, la probabilidad es 9-1 de comparación de transmisión vectorial de transmisión sexual. Es importante porque es una forma diferente que no conocíamos, pero de alguna manera es importante, sobre todo en aquellas zonas donde la densidad vectorial es muy baja y donde empieza a haber casos autóctonos y no hay vector. Esa prevalencia en semen, incluso ustedes también comentaban en la conferencia que era semen con sangre y esa sangre era la que tenía el virus. Sí, de hecho hemos hecho pruebas virológicas en semen y encontramos que se encuentran virus activos mucho más allá de lo que se detecta en sangre. Y eso sí es un fenómeno importante porque, bueno, pensábamos que el riesgo de contagio era en los primeros días, pero pareciera que por saliva y por semen el virus es capaz de estar más tiempo en capacidad infectante. Hay algo de lo que nadie ha hablado, doctor, y es el impacto mundial de tomar en consideración que Brasil es el epicentro del virus Zika y que muy pronto tendrá un evento mundial reconocido que son las Olimpiadas y que evidentemente pues va a tener visitas de turistas, de deportistas, de preparadores físicos, en fin, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque yo siento que nadie se atreve como a tomar en consideración esto y ya falta tan poco y como vemos no mejora la situación. ¿Qué piensa al respecto? Yo estoy seguro que los expertos en epidemiología de los países más desarrollados ya están sacando cálculos de cuál es el riesgo real para llevar a sus países de sus delegaciones olímpicas y cómo tratar de evitarlo en lo más posible. La única ventaja que tiene Brasil es que ya está entre la fase de estabilización y la fase bajada, donde la tasa de transmisión es menor, pero no es cero. Entonces, hay ya delegaciones que se están pensando si voy a la cita olímpica o no voy. Es una gran preocupación. Ha habido antecedentes. No solamente las delegaciones, también periodistas, medios de comunicación. Turistas, inclusive. Exacto. Ya ha habido antecedentes en África de suspensión de citas internacionales porque en ese país no había las condiciones. Es algo que hay que mirar con mucho cuidado, en particular en Brasil, porque hay muchos intereses en juego económico, internacionales, políticos, diplomáticos, y es una alerta muy importante, pero es algo que hay que tener en cuenta, no es desechable. Ya ha habido expansión de otros virus como el de MERS-CoV por otras agrupaciones como es la peregrinación a la Meca, con afectación de muchísimos países posterior a eso, y es algo que tenemos que estar como pendiente. Pues yo creo que de alguna manera la única ventaja es que va a ser en el invierno brasilero, donde la densidad de vector es muchísimo menor y la capacidad de transmisión es menor, pero no es cero. Va a haber gente que va a adquirir Zika en Brasil seguro. Nos queda solo un minuto. Doctor, ¿usted quería referirse al uso de la tecnología para el control del vector? Sí, en función que no hemos ganado la batalla contra el vector, tenemos que pensar fuera de la caja de cómo entendemos mejor ese vector. Utilizar el celular. Hoy en día la utilización de un aparato que todo el mundo tiene en el bolsillo como una estrategia de combate antivector es algo que tenemos que pensar los tecnológicos en eso, y hemos hecho algunas cosas. Yo creo que el gobierno tiene que montarse en esa de ver cómo con tecnología logramos que las comunidades logren identificar el vector, hacer mapas digitales, utilizar ovitrampa, la utilización de inclusive ropa impregnada con antimosquitos, con repelente mosquito, ya es una utilización en muchos países nuestros, puede ayudar. Creo que las mujeres embarazadas puede ser un tema, entonces hay que discutir eso ampliamente con los sectores científicos. ¿Y ustedes la han usado también para tener estadísticas? Sí, hemos visto cosas, hemos hecho mapas digitales de municipios donde la actividad focal antivectorial es mucho más eficiente cuando la gente reporta dónde está enferma, y eso lo puede hacer con un SMS, que es barato y simple, pero lo mismo la utilización de productos para evitar la eclosión del vector, productos químicos especiales, aceite, inclusive el tema de la ropa repelente. Muchísimas gracias por habernos visitado, doctor. Seguramente nos vamos a encontrar muy pronto para seguir hablando de este tema. Noticia en desarrollo que usted tiene al minuto aquí en Noticiero Venevisión.